Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a grabar el video número 20 que se trata del análisis de la varianza y las pruebas post-hoc. Para ello vamos a utilizar lo que se trata el ANOVA, que es justamente el análisis de la varianza. En estadística, el análisis de varianza, es decir, el ANOVA según la terminología inglesa, es una colección de modelos estadísticos y sus procedimientos asociados, en la cual la varianza es clave para encontrar diferencias entre dos grupos. Y justamente en estos dos grupos tenemos que saber que es un grupo que es tanto categórico y el otro que es numérico. Entonces para ello también vamos a pasar con el siguiente ejemplo, que se trata justamente del gráfico de caja y bigotes. Para esto estamos viendo que en el caso 1 donde hay igualdad es que justamente la caja A va a tener que cortar a la caja B para justamente ser iguales. En cambio, cuando no ocurre eso, va a significar que es diferente. Y de la misma manera ocurre en este ejemplo de aquí. Bueno, en el ANOVA el análisis de la varianza es el siguiente. La prueba de distancia se realiza con el estadístico F de Fisher, y entonces la hipótesis nula nos dice que no existe diferencia entre los grupos evaluados. En cambio, la hipótesis alterna nos dice que sí existe diferencia entre los grupos evaluados. Para ello también tenemos el contraste de las hipótesis. Como en este caso, hemos visto que hay 4 grupos. Entonces la fórmula nos dice lo siguiente. Vamos a poner justamente en esta parte aquí 4 y lo vamos a poner entre paréntesis 4 menos 1 sobre 2. Haciendo toda la operación a fin de cuentas nos va a salir 6. Pero para hacer mejor ejemplificar mejor, nos vamos a pasar justamente con nuestro trabajo que está aquí, que se trata del ejercicio número 20, que lleva por título comparar el peso promedio al nacimiento entre las 4 ciudades, es decir, Arequipa, Tacna, Puno, Cusco. Entonces, para realizar y hallar los descriptivos, nos vamos al SPSS. Entonces, en esto vamos a realizar lo siguiente. Primero, nos vamos a menú analizar. Nos pasamos a lo que son comparar medias y vamos a pasar a lo que es ANOVA de un factor. Y en este caso vamos a poner el peso del recién nacido, lo vamos a poner aquí arriba. Y el factor lo vamos a poner aquí abajo, pero vamos a hacerlo mejor. Entonces el peso lo vamos a poner justamente en lo que es el peso lo vamos a poner en la lista de dependientes, y lo que es la procedencia lo vamos a poner en factor. Y bueno, eso sería ya para hacer, y también nos vamos a lo que son opciones. En opciones vamos a poner lo que es descriptivo, prueba de homogeneidad y el gráfico de las medias. Entonces continuamos y aceptamos. Aquí vemos este cuadrito de acá y lo demás. Pero estos gráficos descriptivos los vamos a copiar al Word, justamente en la primera tabla. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a sacar el número, la media, la desviación típica y el error típico. Y bueno, ahora vamos a pasar justamente con el realizar las operaciones múltiples, las diferencias múltiples. Para ello nos vamos nuevamente al SPSS, nos vamos a menú analizar, comparar las medias, nos vamos a lo que es ANOVA de un factor, y en este caso nos vamos a lo que es el post-hoc. Ya en el post-hoc vamos a marcar lo que es Turkey y Turkey B y continuamos. Y el nivel de significación obviamente va a ser 5. Aceptamos. Y bueno, aquí ya nos aparece justamente lo que es, bajamos un poco, lo que es la comparación múltiples en ANOVA. Y para justamente ver la diferencia, tenemos 3 maneras de ver la diferencia. El primero va a ser justamente por los asteriscos que nos aparecen aquí. El segundo va a ser por el sig bilateral que tenemos aquí, que tiene que ser, para que sea diferente, tiene que ser menor que el 0,05, que es decir, el nivel de significancia. Y ya para hallar el límite inferior lo podemos también identificar de esta manera. Y bueno, eso también lo vamos a pasar aquí al segundo grupo, que es realizar las comparaciones múltiples, y nos va a quedar de esta manera. Ya está. Pero entonces ahora también vamos a realizar lo siguiente,
que se trata justamente de realizar los subconjuntos homogéneos. Para realizar los subconjuntos homogéneos, lo único que tenemos que hacer es ir a la tabla de Turki, que vamos a ver de aquí abajo, esta tablita de acá, y vamos a ver que hay, por ejemplo, los niveles de procedencia en los que nos va a aparecer todo, que es 50 y todo lo demás, y lo vamos a copiar tanto al subconjunto que es el 1 y el 2, lo vamos a poner en nuestro trabajo de aquí. Entonces copiamos todo eso, que es este cuadrito que lo hemos pasado aquí. Vamos a pasar a desarrollar poco a poco lo que son las interpretaciones del primer grupo. Primero, la hipótesis nula nos dice que existen diferencias significativas entre el peso promedio del nacimiento y por lo menos de dos ciudades, y existen diferencias significativas en el peso promedio del nacimiento por lo menos de dos ciudades. Ya en este caso, en realizar las comparaciones múltiples, vamos a ver lo siguiente, que las diferencias medias significativas es del 0,05, y ya para realizar los subconjuntos homogéneos vamos a decir lo siguiente: se muestran las medidas de los grupos de los subconjuntos homogéneos y se usa el tamaño de muestral de la media armónica del 50. Entonces ya la interpretación final nos dice lo siguiente: a un margen de error del 5% se concluye que existen diferencias significativas entre los pesos medios de los nacimientos en las siguientes ciudades. Por ejemplo, en este caso vamos a comparar los dos grupos que vamos a agrupar, es decir, tanto Arequipa como Tacna los vamos a agrupar y Puno y Cusco los vamos a agrupar. Vamos a pasar primero al análisis del primer grupo. Vamos a ver que Arequipa y Tacna, si bien es cierto hay diferencias, pero las diferencias son mínimas. En contraste, a diferencia de lo que es Puno y Cusco, que también a las cuales van a haber diferencias. Pero justamente vamos a agrupar lo que es Arequipa y Tacna, y Puno y Cusco, y vamos a hacer que la diferencia es mayor. Entonces lo que tenemos que realizar es esto de aquí. Y en la interpretación justamente nos vamos a lo que es la interpretación, que es la que está aquí. Dice: el peso promedio de la ciudad de Arequipa, que es de 3.464.20 gramos, es diferente al peso promedio de Puno, que es de 3.152 gramos. Y en el peso promedio de Arequipa, que es de 3.464.20 gramos, es diferente al peso promedio de Cusco con 3.206.20 gramos. El peso promedio de Tacna, que es decir, de 3.495.80 gramos, difiere del peso promedio de Puno, que es de 3.152 gramos. Entonces vamos a decir que el peso promedio de Tacna difiere del peso promedio de Cusco. Y ya para finalizar vamos a decir lo siguiente: por tanto, cabe destacar que se han formado dos grupos referente a los pesos promedios, siendo el grupo número 1 formado por las ciudades tanto de Arequipa y Puno, como ya les había indicado antes, y el grupo número 2 conformado por las ciudades de Puno y Cusco. Justamente para realizar la prueba de ANOVA debemos saber de que se tienen que realizar con grupos mayores de 2, tienen que ser variables, justamente tienen que ser grupos más de 2, se pueden ser 3, 4, 5, 6 en adelante, pero no pueden ser 2. Por ejemplo, en el caso de los sexos no se puede realizar ese trabajo. Bueno, entonces con esto ya terminamos lo que es la primera parte. Bueno, ya con esto finalizamos los videos. Espero que les haya sido de su agrado y espero que comprendamos poco a poco lo que es justamente trabajar con lo que es la estadística, que es una herramienta que está dentro de todas las carreras. Muchas gracias, hasta luego.